Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el doctor Fernando Bernardo Reyes Ulagaray, egresado del Hospital Bernardo Sepúlveda Gutiérrez del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Cuento con la alta especialidad de Resonancia Magnética realizada en el Hospital de Médica Sur y con el curso actual de alta especialidad en Radiología Intervencionista realizado en el Hospital Central Sur de alta especialidad del Hospital de Pemex. Quisiera agradecer al comité organizador, al maestro Francisco Avelar y a la maestra Janet Tanos por la invitación, así como al doctor Jorge Arellano, al Congreso de Integración en Imagenología, al curso monográfico de mama y a la Reunión Nacional de Imágenes Seccionales y de Resonancia Magnética. El día de hoy nos toca participar y aportar un poco con la trombolisis y fragmentación venosa pulmonar, técnicas, resultados y complicaciones. Aquí es algo muy importante porque en esto bien definido y bien aterrizado podemos en nuestros hospitales llegar a salvar vidas y es algo que nos pudiera ayudar en nuestro desarrollo y actualización profesional. Los objetivos pues va a ser comprender el papel de la radiología intervencionista en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, conocer las indicaciones y técnicas y resultados, así como los criterios de selección para el tratamiento endovascular, ya sea los riesgos intermedio, alto o alto. También otra de las cosas es revisar la evidencia clínica disponible como para refutar o reconocer qué tipo de tratamiento vamos a tener para nuestros pacientes. En cuanto a la introducción, una introducción es que la embolia pulmonar o la TEP es la tercera causa más común de muerte de origen cardiovascular, solamente detrás del infarto al miocardio y del ictus. También es una de las causas principales de muertes prevenibles en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay diferentes factores de riesgo en donde se puede condicionar una tromboembolia pulmonar. Aunque la trombolisis sistémica es eficaz, hay que tomar en cuenta que hay un alto riesgo de sangrado, el cual nos puede generar una hemorragia intracraneal y por lo tanto una enfermedad vascular cerebral de origen hemorrágico. Por lo tanto, a raíz de esto y de la terapia sistémica, que ya no se recomienda tanto por esa cuestión, vamos a tomar en cuenta que ya se están inventando, se están generando nuevos dispositivos de trombectomía, los cuales nos ayudan a ofrecer nuevas mejoras terapéuticas para nuestros pacientes que tengan un elevado riesgo. En cuanto a la epidemiología, algo o un factor muy importante que hemos visto a lo largo de nuestra carrera y nuestro desempeño profesional es que en Latinoamérica o nosotros en México, pues es muy poco la epidemiología que nosotros participamos, ¿no? Nuestros estudios de epidemiología son muy bajos, las áreas de investigación pues están muy alejadas a lo que es el primer mundo, lo que es Estados Unidos, lo que es Europa. Entonces, estos artículos o la mayor parte de nuestras guías pues ya se basan en otro tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí, tomando en cuenta de una de las epidemiologías ya descritas, en Alemania se habla que del 2005 al 2015, es decir, en un lapso de 10 años, la incidencia de TEP aumentó de 85.3 a 108.7 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un riesgo que están viendo que está aumentando. Sin embargo, con el nuevos tratamientos han visto que la mortalidad intrahospitalaria sí bajó de un 20.4% a un 13.9%, que es una cifra bastante decente. Y por lo tanto, la proporción de los pacientes que van a estar hemodinámicamente inestables se va a mantener constante y por lo tanto en el grupo de alto riesgo la mortalidad fue del 78% frente a un 11% de los pacientes que están estables, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que nosotros también tenemos que valorar en cuanto al hecho de clasificar nuestros pacientes, ¿sale? Ya tomando en cuenta esto, la TEP va a causar algunas secuelas a largo plazo, ¿de acuerdo? Estas secuelas van a estar presentes en síndromes post-tromboembolia pulmonar. ¿Estos síndromes en qué consisten? Consisten en síndromes que se van a caracterizar por disnea, se caracterizan también por dolor torácico y por algunos factores que van a perjudicar la funcionalidad de nuestro paciente. Alrededor del 3 al 4% van a desarrollar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que esto aún más le pega a nuestra funcionalidad. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes que sean jóvenes o que estén trabajando, que sufran una tromboembolia por algún tipo de una intervención, algún riesgo. Entonces eso es a donde nosotros les tenemos que pegar para poder prevenir y mejorar su funcionalidad. Asimismo, hay algoritmos descritos en diferentes artículos y en las diferentes guías internacionales en donde, por ejemplo, tenemos que manejar los scores. Nosotros como médicos radiólogos intervencionistas y también como personas que nos dedicamos al ámbito de la salud y estamos en contacto con esos, como cuando leemos las tomografías con tromboembolia, también tenemos que tener en cuenta este tipo de, de algoritmos. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a valorar qué tipo de
procedimiento va a ser el beneficioso para el paciente, qué terapia le va a brindar mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay que valorar si está anticoagulado, si hay una estabilidad hemodinámica, si por ejemplo hay un deterioro hemodinámico dependiendo de las horas, y posteriormente a esto vamos a ver si necesita una trombolisis sistémica o una trombolisis mecánica. Posteriormente a esto, algo que hay que tomar muy en serio es valorar si es intermedio o alto grado o un alto riesgo de tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque aquí es donde cambia y tenemos que actuar de una manera más pertinente para poder mejorar esta situación. En este esquema también los que nos tratan de representar, aquí vemos por ejemplo la afluencia de las venas junto con las arterias y vemos cómo está la tromboembolia, ¿no? Nuestra tromboembolia está aquí tapando lo que es toda la rama principal, el lado izquierdo, la vena izquierda y un poco de la derecha. ¿Qué tratan de explicar esto? Que vamos a ver, hay algunos hallazgos como insuficiencia cardíaca, alteraciones en los ventrículos, secundario a que hay una alteración en la perfusión o una restricción en el volumen de sangre y por lo tanto disminuye ahí la oxigenación. Esto va a generar que nuestro corazón incremente el latido cardíaco y por lo tanto genere mayor estrés, y este estrés va a generar algunos signos que ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto al panorama de la tromboembolia pulmonar aguda, hay que tomar los siguientes datos, ¿no? En cuanto ya vimos la incidencia en Alemania, que es un país de primer mundo, en Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte, ellos su incidencia mencionan que afecta entre 100,000 y 200,000 personas al año, que es difícil cuantificar con precisión porque no a todos se les hace el estudio sistemático de una angiotomografía pulmonar y tampoco se hace de una manera buena o una calidad adecuada esta tomografía. Por lo tanto, podemos tener que hay un impacto mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantiene también en este país como la tercera causa principal de muerte de origen cardiovascular y, como hemos visto al principio, como la primera causa prevenible de muerte intrahospitalaria, que eso también lo vamos a ver aquí en nuestro país, sobre todo en los centros hospitalarios, en donde, por ejemplo, se hagan diferentes tipos de cirugía y no se tenga la profilaxis de una anticoagulación, se pueden migrar algunos coágulos o los pacientes que ya sufren de trombosis venosa profunda en miembros distales. La gravedad puede ir variable, como ya habíamos visto al principio, pueden ir desde hasta secuelas posttrombóticas hasta algunos pacientes que pueden pasar por cuadros asintomáticos, ¿de acuerdo? Se habla que la incidencia puede ser que hasta el 25% de los pacientes puedan fallecer súbitamente. Esto quiere decir de que nosotros no vamos a tener como que el control de ellos, ya están en un riesgo alto y pues no hay muchos que hacerles. Sin embargo, al ver esta problemática y al ver este incremento en diferentes países, se ha inspirado o más bien nos hemos inspirado, se han inspirado en otras patologías para poder rescatar al pulmón, ¿de acuerdo? Así como se rescata el cerebro, así como se rescata el corazón y el miocardio, también se va a rescatar el pulmón con técnicas endovasculares para restaurar el flujo, ¿de acuerdo? La mecánica va a ser más o menos la misma, el tipo de catéteres es parecido y la función o la funcionalidad también es lo mismo. ¿Qué necesitamos? Lograr la reperfusión de la sangre a los capilares o a las lesiones donde nos está llegando tanto flujo. En cuanto al tratamiento estándar, la mayoría de los casos es la anticoagulación médica, por la cual vamos a ser suficientes en algunos casos para prevenir las complicaciones, ¿de acuerdo? A veces no es necesario que nosotros entremos con un catéter, ni que tampoco nosotros estemos valorando la necesidad de dar una trombectomía mecánica. ¿Cuáles son los riesgos o cuál es el panorama en cuanto al tratamiento? El riesgo tromboembólico o trombolítico sistémico va a aliviar lo que es la sobrecarga del ventrículo derecho. Como habíamos visto ahorita, en los ventrículos se carga más por esa ausencia o esa alteración del flujo. Entonces, en esa alteración del flujo, vamos a ver que el sangrado puede ser mayor hasta en un 10% que se ha descrito. Este sangrado lo vamos a valorar de una u otra forma, con estudios o clínica, ¿de acuerdo? Además, esto o actualmente nos ha ayudado que hay nuevos dispositivos que surgen para un beneficio y un objetivo en común, que es eliminar rápidamente los coágulos. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida. Y entre más rápido nosotros saquemos el coágulo de ahí, más rápido vamos a quitar ese sitio de obstrucción. Sin embargo, hay evidencia limitada de la comparación directa entre los diferentes dispositivos que vamos a revisar en esta charla y también así como los datos a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo sí hay varios estudios porque apenas están viendo, ya vimos que de 2005, 2015, 2022, 2020, 2024. Sin embargo, los beneficios a largo plazo es algo que se van a plantear los ensayos clínicos
para que nosotros podamos tomar en cuenta si realmente sí hace un beneficio, que es lo que ellos esperan en sus propios artículos. Ellos ya están esperando un beneficio o piensan que va a haber una reestructuración funcional en pacientes con que no haya una secuela tal cual de la tromboembolia, sino simplemente sea así como algo asintomático. Por ello mismo y por todo lo que acabamos de ver está la aparición de los PERTs. Por sus siglas en inglés, los PERTs es un equipo de respuesta rápida a tromboembolia pulmonar. Estos equipos los tenemos que tener simplemente en cualquier hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque aquí somos donde tenemos la recepción de estos pacientes. Incluso en algunos de segundo nivel también se pudiera ayudar y formar algún tipo de estos equipos para bienestar y un manejo interdisciplinario de los pacientes. Hay que tomar en cuenta que en la última década ya se están estudiando de una manera prospectiva los estudios. ¿Por qué? Porque estos ensayos quieren ver el futuro y que sea prometedor, ¿no? Que la radiología intervencionista se empape del tratamiento, sobre todo más que el diagnóstico, porque el diagnóstico lo podemos hacer con la angiotac, del panorama de la tromboembolia. Cuando nosotros vemos la fisiopatología de la tromboembolia, como le hemos explicado de manera escueta en nuestro diagrama, el trombo generalmente va a bloquear la circulación pulmonar, ¿no? El trombo se pudo haber generado de cualquier parte del cuerpo, se desprende y llega hacia nuestra vena pulmonar. Cuando la obstrucción va a superar más del 30 al 50%, va a aumentar la resistencia del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que después va a condicionar la dilatación del ventrículo derecho y por lo tanto la demanda. Y esto quiere decir que va a haber un desplazamiento del tabique ventricular que va a afectar hasta el ventrículo izquierdo y por lo tanto va a disminuir lo que es la presión arterial sistémica y sobre todo la perfusión coronaria, que aquí es donde vamos a entrar con los pacientes de alto riesgo. Todo esto que va a causar, pues puede causar un shock obstructivo por fallo del corazón derecho. Aquí en estos ejemplos de angiotomografía, pues estamos viendo cómo hay la diferencia entre ambos ventrículos en cuanto a la dimensión, ¿no? Esto es algo muy importante que se refiere ahora que se están formando los equipos PERT y en las diversas literaturas internacionales y en la práctica que ya estamos realizando, ¿no? Por experiencia ya se realiza la angiotac de pulmonar y se tiene que ir intencionadamente a medir los ventrículos, ¿no? Se miden los ventrículos, se saca el índice y si hay un índice anormal se tiene que reportar también como conclusión, ¿sale? ¿Por qué? Porque este es un hallazgo de dilatación del ventrículo derecho en donde ya tenemos una insuficiencia cardíaca y nos puede llevar a esto que hemos comentado. Aquí en estas otras dos imágenes en cortes axiales, en angiotomografía, vemos que con el paso del medio de contraste se observan defectos de llenado adyacentes a las paredes. Vemos aquí dos a nivel de la rama derecha y tanto de la rama izquierda, que se hace un poco hacia las segmentarias, y de esta vemos justo hacia las bifurcaciones. Este tipo de fisiopatología es la parte que llamamos una TEP grave, porque por el tamaño de la obstrucción, ¿no? Ya vimos que más del 30 al 50%, pues vamos a tener que ya va a haber un problema de hipoperfusión y puede repercutir directamente a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la estratificación de riesgos? Se realiza con herramientas clínicas de análisis y de laboratorio de imágenes, ¿de acuerdo? Estas cuestiones que nosotros vamos a ver va a ser en cuanto al equipo del PER, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos participando en el PER, lógicamente tenemos que tener todos estos datos. Sin embargo, cuando estamos apenas haciendo nuestros pininos en esta situación de que queremos formar nuestro grupo, pues nosotros también podemos ahí en la conclusión sugerir ciertas situaciones en cuanto a los hallazgos que nosotros veamos, sobre todo si tenemos los SCORT en estos tipos de equipos multidisciplinarios. Se habla que el PERC es el útil cuando hay una probabilidad de pretest de menos del 15%. Y el Geneva, que es el que habíamos revisado al principio, ayuda a decidir si se hace los estudios de imagen y cómo seguir la pauta de los mismos. Y el PESI va a ser el que va a predecir la mortalidad en 30 días, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos estos algoritmos en donde los pacientes tienen una tromboembolia o una embolia pulmonar aguda con un inicio de una anticoagulación y vemos que está hemodinámicamente inestable. ¿Qué es lo que se hace? Pues ya te preguntas, ¿está en alto riesgo? Si no, hay que distinguir si está entre bajo y intermedio. ¿Por qué? Porque estos signos, como ya hemos visto aquí, estos tipos de clasificaciones, dependiendo de la clase,
vamos a ver qué es lo que vamos a valorar y dónde lo vamos a meter. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, los de bajo riesgo, a veces ahorita vamos a ver que no se recomienda tanto hacer una trombectomía, sino a lo mejor algo sistémico. Sin embargo, cuando es un alto riesgo, un intermedio, alto riesgo, hay que actuar de manera inmediata. Entonces, el objetivo principal de esto, pues, va a ser la estadificación del riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a ver si nos vamos a ir hacia un tratamiento de trombolisis o trombectomía por catéter. La AJA y la ESC los va a calificar de dos maneras, ¿no? La tromboembolia de la AJA lo divide como en masiva, submasiva y de bajo riesgo. Sin embargo, la ESC lo va a clasificar como una tromboembolia de alto, intermedio y bajo riesgo, dependiendo de, pues, las características que nosotros tengamos en cuanto a la invasión de las mismas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo vamos a ver o la evidencia grado C de una trombolisis dirigida por catéter. Esto generalmente lo vamos a hacer en pacientes con alto riesgo o intermedio alto riesgo de una embolia pulmonar. ¿De acuerdo? La anticoagulación es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y la terapia de reperfusión versus el deterioro hemodinámico, ¿no? En cada una de ellas. Y vamos a ver la trombolisis sistémica, y finalmente, aunque se hagamos con esto una trombolisis sistémica, se tiene que tener una anticoagulación necesaria para que ayude al coágulo a disolver. En esto mismo tenemos que el riesgo alto o masivo, dependiendo si es de la AJA o de la ESS, vamos a ver que las características clínicas es que va a tener una presión arterial sistémica menor a 90 milímetros de mercurio, o va a tener la necesidad de vasopresores, ¿de acuerdo? Y aquí ya incluye pacientes con un shock obstructivo, un paro cardíaco, y aquí sí se habla que hay una alta mortalidad hasta el 50% a los 90 días del diagnóstico. El tratamiento recomendado aquí es una trombolisis sistémica, una embolectomía quirúrgica, o incluso valorar también la severidad del embolismo y cómo vamos a llegar. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos en esta clasificación que hacemos por angiotomografía, dependiendo de los puntos en donde nosotros tengamos los sitios de obstrucción, también es a dónde vamos a llegar, ¿no? Si están muy distales, a veces no vamos a llegar hasta allá con los catéteres, por lo tanto no se recomienda tampoco tener una trombolisis dirigida, ¿no? En cuanto al riesgo intermedio submasivo, aquí tenemos otro ejemplo en una reconstrucción de máxima intensidad, en máxima intensidad de proyección, en un corte de una reconstrucción multiplanar en coronal, en donde los colores son como que las ramas que nos van a estar diciendo, ¿no? O sea, si están en las principales, si están en las bifurcaciones o hacia las segmentarias. Entonces, esto también es algo muy importante de cómo nosotros vamos a clasificar según la tomografía, y por lo tanto vamos a ver si hay que no haya hipotensión, ¿no? Cuando es un riesgo intermedio de submasiva no hay hipotensión. Sin embargo, hay que valorar que si haya una disfunción del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque en imagen lo vamos a ver con una relación mayor de 0.9, como habíamos visto al principio de las angiotomografías que hemos explicado, o también lo podemos valorar en un ecocardiograma. Otro de los datos que también nos puede ayudar a valorar a estos pacientes es la lesión miocárdica, que va a ser pedirle las troponinas, ¿no? O sea, si esto se hace generalmente en todos los pacientes con infarto, y por lo tanto hay que ver si hay una versión simplificada para estratificar el riesgo. Y este grupo lo vamos a subdividir en dos: intermedio alto e intermedio bajo. Intermedio alto es cuando valoremos que hay alguna de estas dos, y el intermedio bajo es cuando no hay ninguna de estas dos, ¿de acuerdo? En caso de deterioro crónico, sí se recomienda realizar de manera inmediata la reperfusión por medio de catéter, o una trombolisis o una trombectomía quirúrgica. En cuanto al bajo riesgo, estos pacientes son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir, que la terapia sistémica les vaya súper bien. ¿Por qué? Porque no hay una disfunción del ventrículo derecho ni tampoco hay una lesión miocárdica. Sin embargo, sí se necesita una anticoagulación sola sin la necesidad de una invasión, ¿no? Entonces aquí podemos tener que hay a lo mejor algunos trombitos por aquí, en las regiones subsegmentarias o en las segmentarias. Sin embargo, pues no es necesario realizar una trombectomía, porque al fin y al cabo con el mismo anticoagulante nos va a ayudar a que salga adelante el paciente. Otro de los datos también es ver también cómo se encuentra, si está central, si está lobar proximal o lobar distal. Otras herramientas útiles que vamos a tener en nuestra práctica clínica va a ser la escala de BOVA. Esta escala va a considerar lo que es la frecuencia cardíaca, considera la presión arterial,
tanto la troponina como la disfunción del ventrículo derecho, esto por imagen, ya sea por ecocardiograma o por angiotomografía, y el riesgo de complicaciones a 30 días refiere que depende de cada etapa que nosotros lo pongamos, ¿no? Si es en la etapa 1 va a ser del 4.4% al 3.1%, mientras la etapa 2 es del 18 al 6.8% y la etapa 3 ya se dispara al 42% sobre el 10%. La utilidad del PES y del BOBA son generalmente para pacientes de riesgo intermedio, sobre todo cuando lo vamos a tener esa duda de que si es intermedio alto riesgo o intermedio bajo riesgo. Otro de los factores claves que nosotros vamos a tener va a ser si hay una contraindicación para una trombolisis o anticoagulación. ¿Por qué? Porque si desde antes ya vemos que el paciente no lo podemos anticoagular, tenemos que valorar qué tratamiento le vamos a ofrecer para que el paciente no sufra y tampoco tenga un desenlace fatal. La localización de los trombos, como ahorita les expliqué en las imágenes de angiotomografía, generalmente los más distales no pueden ser accesibles para nosotros, sin embargo los proximales sin ningún problema podríamos entrar hasta a disolverlos o aspirarlos. También otra de las cuestiones es valorar por medio de angiotomografía nuestra cronicidad del trombo. ¿Por qué? Porque esto va a afectar, ¿no? Entre más agudo sea el trombo, más fácil va a ser de disolver, más fácil va a ser de retraer. Sin embargo, entre mayor cronicidad del mismo, va a ser un poco más difícil el hecho de poder despegarlo. Algunos de los datos que también tenemos que tomar en cuenta es que ni la trombolisis ni la intervención endovascular ha demostrado prevenir como tal las secuelas en comparación a la anticoagulación. No quiere decir que no lo prevenga o no lo mejore, sino hasta ahorita, como hemos visto, los estudios son a corto plazo. No hay así como poder decir, sabes que mi tratamiento es mejor que el sistémico. Sin embargo, se refiere que por la practicidad y el ahorro de tiempo si pudiera ser algún factor inicial en donde se pudiera beneficiar más de un tratamiento dirigido que uno sistémico. Ahorita vamos a explicar cada una de estas herramientas en donde puede ser alguno de los mecanismos que vamos a accionar para retraer, ya sea con un sistema VAC, con un sistema de aspiraciones manuales y con un sistema de retracción mecánico. Todo esto vamos a ir viendo poco a poco para que no se nos haga tan pesado, en donde vamos a aspirar un trombo y lo vamos a deshacer. Algo un poco de historia, pues vamos a empezar que algunos de los primeros tratamientos endovasculares creados por radiólogos intervencionistas, que pues ya después ahorita cardiólogos, angiólogos y otro tipo de especialidades ya están utilizando, que es el filtro vena cava. El filtro de vena cava se empezó a poner también para prevenir una tromboembolia pulmonar. Esto fue aproximadamente en 1972. Después de esto ya vemos que Greenfield implementó lo que fue la succión de los trombos y empezó con el sistema terapéutico en 1970 al 90. Estos 20 años se trató así como que con la terapia sistémica ya referida. Y la fragmentación ya empezó a mediados de los 90, finales de los mismos, en donde ya tenías una trombectomía por succión, ya había una trombectomía rotacional, ya había un catéter dirigido para la trombolisis. Posteriormente a eso, el sistema ECOS, por ejemplo, que es un sistema de trombolisis dirigida con catéter con ultrasonido, ya empezó a aparecer en el 2010 y facilitó también la obtención de los trombos o la llegada a los mismos. Aquí ya empezaron nuestros artículos, que son estos, que son ensayos clínicos y metaanálisis, donde ya se empezaron a comparar el uso de los catéteres dirigidos con ultrasonido o algunos otros tipos como los aspiración mecánica para ver cuáles son mejores. Pero ya en general de todos estos no hay como que una gran diferencia. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y ya por último hasta el 2022, que es donde terminamos, estos son los que mayor evidencia tienen, que es en lo que se basa nuestra plática, para poder tener una refutación en donde tenemos que tener en nuestro hospital un PERT, donde tenemos que tener lo necesario para revertir una tromboembolia pulmonar y cómo actuar, ¿no? Ya que tanto estoy insistiendo con los equipos PERT, ¿qué son los PERT como tal? Ya vimos que por las siglas en inglés pues así los vamos a llamar, no creemos que va a ser el champú, más bien son unos equipos interdisciplinarios en donde se va a manejar el riesgo de la mortalidad de la tromboembolia pulmonar. Ese equipo multidisciplinario que se recomienda que haya un cardiólogo, un neumólogo, hematólogo, medicina vascular, cuidados intensivos, cirugía cardiotorácica y por último radiología intervencionista. Todos ellos, ¿por qué? Porque tenemos que mejorar la atención de nuestro paciente, tenemos que manejar de una forma interdisciplinaria y valorar en conjunto qué es lo mejor para cada paciente y hacer una medicina personalizada, ¿de acuerdo? Algo muy importante que ha ido cambiando cuando yo estaba en la facultad, nuestra medicina era medicina basada en evidencias, ¿no? Ese fue como que el cambio, el boom. Actualmente el nuevo boom que viene o el cambio en nuestra época moderna es la medicina personalizada, ¿no? Yo como paciente, a mi compañero que tengamos la misma edad y todo,
no va a ser la misma medicina que yo le voy a estar ofreciendo. Entonces, para eso también es esto del PERT. Una de las recomendaciones de la guía del consenso de la ESC del 2022 fue que al momento de establecer estos equipos en los hospitales deberían de tener la capacidad de una atención de un intensivista y procedimientos intervencionistas, ¿de acuerdo? Por eso menciono tan claro desde el principio que la aparición de estos equipos debería de ser en hospitales de tercer nivel de preferencia por la cuestión de la economía y el acceso a una unidad de cuidados intensivos, a un departamento intervencionista, ya los procedimientos con catéteres. ¿Qué quiere decir esto? Que también tengan el subsidio para poder pagar los catéteres y podamos realizar las trombectomías sin ningún problema. Otro de los puntos muy importantes para que un equipo PER funcione somos nosotros, ¿no? El radiólogo intervencionista. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté disponible las 24/7. Una emergencia, como ya sabemos, puede ser en cualquier momento y cualquier cosa que sea aguda en cuanto a una isquemia siempre va a ser urgencia y va a matar cualquier tipo de otra situación. Por lo tanto, necesitamos protocolos estandarizados y cómo vamos a llegar a esos protocolos, pues formando nuestro equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque algo muy importante, si ya vimos, los pacientes van a tener alteraciones ventriculares, ¿no? Va a haber una insuficiencia ventricular, va a haber una dilatación del ventrículo derecho, va a haber alteraciones hemodinámicas que nosotros, como radiólogos intervencionistas, como imagenología diagnóstica y terapéutica, por más que estudiemos, no tenemos la experiencia en el manejo de medicamentos, de vasodilatadores y de situaciones que nos ayuden a mejorar la función cardíaca. Por lo tanto, necesitamos tener de la mano a un cardiólogo y un cardiólogo también a un neumólogo. ¿Por qué? Porque el neumólogo nos va a ayudar también a los valores de la reperfusión y en dado caso si se necesita algún tipo de intubación, algún tipo de manejo, y los cuidados intensivos, cirugía cardiotorácica y todo ese tipo de medicina vascular también nos ayuda para valorar de manera integral qué es el mejor tratamiento, ¿no? Que estén formados los PERTs y que nosotros estemos perteneciendo a un PERT no quiere decir que porque ya pertenezco todas las tromboemboles son para mí, ¿no? O sea, yo también tengo que tener la madurez y la fronte profesionalismo de decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo ofrecer nada a este paciente, hay que buscarle algo con cirugía cardiotorácica, hay que ver con angio, hay que ver con cardio o hay que ver si solamente va a ser con terapia sistémica. Tampoco hay que llevar todo esto al encarnizamiento médico en donde a fuerzas tengo que hacerle algo al paciente porque no es necesariamente esto, ¿no? Si hablamos de una medicina valorada para cada tipo de paciente o personalizada, de eso también se trata, ¿no? Que es lo que les comentaba hace ratito o lo que acabamos de referir de la evaluación integral del paciente. Si la intubación es innecesaria, un procedimiento mal planeado puede convertirse al paciente ya después en un riesgo alto, entonces también no es necesario arriesgar a los pacientes. Si están en un riesgo bajo y no es necesario nosotros picar y entrar, no tendríamos por qué hacerlo, aunque lo pidan nosotros con estos papeles en la mano. ¿Sabe qué es que la literatura se dice esto? Si nosotros entramos también podemos generar algún estrés, ¿no? Porque al fin y al cabo, al momento de entrar por la femoral y recorrer todo el trayecto, vamos a crear un estrés al momento de pasar sobre las valvas y al pasar sobre el corazón. Eso también hay que tomar en cuenta y hay que recordar que nosotros, aunque pongamos un catéter central venoso, si jugamos con la guía y la guía se pasa hacia la aurícula y si la guía se pasa hacia el corazón o las cavidades ventriculares, también genera una alteración en el ritmo cardiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora nosotros vamos a hacer un tratamiento que vamos a ir directamente a ir atravesando las valvas, atravesando las válvulas, llegando hacia las venas pulmonares, pues lógicamente va a haber mayor estrés y por lo tanto debemos de decidir todo esto en un tiempo crítico. ¿Por qué? Porque se refiere que cuando te llega el paciente, que ya le hicimos el diagnóstico con angiotomografía, debe ser entre los 60 a los 90 minutos ya tener la decisión y 2 a 4 horas después valorar si ya fue la trombolisis sistémica y ver si ya fue aplicada y cómo está funcionando. En cuanto al tratamiento, las medidas generales en cuanto a los pacientes con alto riesgo va a ser la administración cuidadosa de líquidos. ¿Por qué? Porque no hay que encharcarlos, no hay que hacer realidad todos esos memes que dicen que ya se encharcó el paciente y que parece que está ahí en fondo de bikini, pues no. Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque pueden hacer edema agudo pulmonar, pueden hacer una congestión vascular ahí a nivel torácico y por lo tanto no nos va a ayudar. Hay que ayudarnos también con la oxigenación agresiva, el tratamiento de la hipercapnia, por eso hablábamos también de los cuidados intensivos y de los neumólogos, valorar lo que son los vasopresores inhaladores y evitar la intubación, ¿no? Ya que como habíamos visto puede empeorar la función del corazón derecho. Y por lo tanto, como vimos en los algoritmos, todos los pacientes deben de recibir heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar y nos va a beneficiar hasta en el tratamiento. Aquí tenemos esta tabla en donde nos habla de los diversos catéteres que ahorita los vamos a ver que son coadyuvantes en una tromboembolia pulmonar aguda.
Esto sí es también muy importante. Donde nosotros más vamos a ayudar es en los pacientes que tengan una tromboembolia pulmonar aguda, ¿sale? Aquí viene la descripción de cada uno de ellos, las consideraciones prácticas que vamos también a ir revisando. ¿Por qué? Porque la trombolisis sistémica con pacientes se puede valorar en pacientes de alto riesgo y con deterioro clínico, pero también nosotros podemos ayudar, como es la terapia endovascular. ¿Cuándo vamos a entrar sí o sí? Cuando el paciente de alto riesgo, la trombolisis sistémica ya no esté funcionando, ¿de acuerdo? O que ha sido contraindicada por alguna razón. En el 2022 las estrategias de la ESC fueron que como intervencionistas seamos una alternativa viable, seamos fuertes en ese aspecto, aunque no haya una contraindicación de trombolisis, sino para poder ayudar. Como habíamos visto, tiene que ser rápido esa decisión, poder extraer el trombo y que los pacientes con riesgo intermedio no empeoren, sobre todo los que tienen intermedio riesgo alto es donde más tenemos que entrar nosotros. La embolectomía quirúrgica ya eso ya casi es cosa del pasado, o sea, eso lo dejamos ya hasta el final. A menos que todo lo demás haya fallado, ya es cuando ya ellos entran y hacen una trombectomía quirúrgica. Ya actualmente eso ya no se recomienda. Otro de los datos que también vamos a revisar un poco más adelante va a ser el filtro de vena cava. ¿Por qué? Porque a veces ya no se recomienda tanto usarlo como antes. Antes era tromboembolia, vamos a ponerle el filtro de vena cava, vamos a ver cómo funciona y ahorita ya no. Ahorita ya vamos a ver que hay nuevos mecanismos y nuevos estudios en donde ya no hay tanto que pudiéramos ayudar. Y por último, otro de los detalles es el uso del BECMO, el ECMO venoarterial, ¿no? O el BAECMO, en donde se puede utilizar como un puente, sí, sobre todo cuando son tromboembolías pulmonares catastróficas, ¿no? Donde no se aplica el tratamiento definitivo, donde necesitamos actuar rápido, ahí sí podemos utilizarlo. Vamos a ir dividiendo primero en tratamiento intravenoso, después ahorita vamos a ir el tratamiento endovascular y el tratamiento endomecánico, en donde de primera instancia la trombolisis intravenosa se recomienda, y esa es una dosis que está recomendada, a teleplaza de 100 miligramos, pasarlo en 2 horas, ¿de acuerdo? Y sobre todo esto hacerlo en lugar de infusiones prolongadas con estreptoquinasa uroquinasa. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que ha habido mejorías en los pacientes, las secuelas son menos y hay una mejora importante de los mismos. ¿Qué otra cosa vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta la eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a reducir el riesgo del colapso cardiovascular en los pacientes con alto riesgo. El riesgo de sangrado intracraneal también es así como que vamos a estar viendo como que un tú por tú, ¿no? ¿Por qué? Porque con una trombolisis sistémica, aumenta 1.5%, mientras que con solo anticoagulación es del 0.7%. Sin embargo, esto que sea más agresivo, pues es también para hacer más rápido el tombo y por lo tanto con esto tenemos un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Sobre todo con aquellos pacientes con antecedentes de enfermedades cerebrovasculares, ya sea isquémicas con riesgo de transformación hemorrágica, aquellos que ya tienen datos de microhemorragias ahí encefálicas, nos pueden generar hematomas más grandes o incluso hematomas subdurales. En cuanto a las limitaciones, ¿qué limitaciones vamos a tener? Sobre todo en los pacientes con riesgo intermedio, el beneficio es algo incierto y se suele usar poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha demostrado tanto que una terapia así sistemática pueda beneficiar a largo plazo, si tampoco prevenir la hipertensión pulmonar. Entonces, esto también va en relación con la misma trombectomía mecánica. Sin embargo, la eficacia del tratamiento pues va a depender del trombo, ¿no? Como ya vimos, trombos antiguos o con mucho tejido conectivo no nos va a ayudar y va a responder peor a la trombolisis. En cuanto al artículo que hemos visto de Alemania, ellos sí redujeron el 60% de la mortalidad hospitalaria con el uso de trombolisis en pacientes inestables, pero solo el 15 al 25% fue de fuera de centros especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también lo manejan todo en tercer nivel. Otro de los datos es de que las dosis reducidas, ya sea la mitad o un cuarto de dosis de lo que habíamos visto, ya sea 50 o 25 miligramos, son seguras y eficaces para los pacientes con contraindicaciones relativas de anticoagulación y se siguen estudiando estos hallazgos, como por ejemplo en el peito número 3 que se inició en el 2022 y va a ir checando que sí sea cierto, ¿no? Que entre menos dosis sea menos el riesgo de sangrado. Y en cuanto a nuestro tratamiento endovascular, es algo ya muy importante en donde nosotros ya actuamos directamente, en donde son una de las modalidades de tratamiento endovascular más efectivas. Es similar, como les habíamos comentado al principio, a lo que se usa en el cerebro, a lo que se usa en el corazón. Y los dispositivos para tratar generalmente se dividen en dos grandes categorías: la dirigida por catéter, la trombolisis dirigida por catéter, y la trombectomía mecánica por succión. La trombolisis dirigida por catéter es meter el catéter, ir directamente hacia donde está el trombo y realizar pulsos, medicamentos hasta que se disuelva el trombo y podamos
y podamos liberar esa zona. Y la trombectomía mecánica es el uso del mismo sistema o de los sistemas que vamos a revisar en donde se aspira o se succiona el trombo para poder liberar esa zona. En cuanto a la trombolisis dirigida por catéter, el objetivo como tal es disminuir el uso del trombolítico, eso es algo que beneficia, o sea, va a ser muchísimo menos. Y se puede estar infundiendo directamente sobre el trombo la teleplaza. Una de las cosas que también se han referido, están descritas, es de que nosotros podemos dejar un crack McNamara directo a donde está el trombo, se deja ahí 24 a 36 horas, se está metiendo por infusión solamente ahí en el catéter el trombo, y ya cuando haces los controles por angiografía ya va a estar disuelto. En el estudio de Optalize del 2018, ellos de hecho también refieren que hasta con entre 8 y 12 miligramos de teleplaza total sería suficiente para poder realizar una buena trombolisis dirigida. Las limitaciones cuando no se hacen con ultrasonido sin asistencia es que el trombolítico se puede desviar a otras arterias y hay un efecto de derivación pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a otros lados y puede haber alguna alteración endotelial. Entonces, ¿cuál es la diferencia o si realmente hay diferencia con el uso de ecos o de ultrasonido? Pues realmente no, ¿no? Generalmente te dicen que sí porque al fin y al cabo te ayuda a ver directamente si estás penetrando el trombo, si estás justo ahí y te ayuda a derivarlo, ¿no? O sea, saber si realmente lo estás dañando. Pero en el estudio de Sunset ha tenido resultados similares en cuanto a una terapia dirigida sin este tipo de aparatos. Otro de los detalles es que un aparato con un ultrasonido, ya sea un ECOS, que es el más común o es el más utilizado, es más caro que utilizar un simple catéter de infusión. Y es algo que no en todas las localidades lo vamos a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un hospital de tercer nivel aquí en la Ciudad de México que en Torreón, Coahuila, que en Mérida, Yucatán, que en Tijuana. Entonces, sí varía, ¿no? Sobre todo en los públicos varía aún más porque está muy centralizado. Entonces eso también nos genera costos y nosotros también tendríamos que valorar en nuestro PERTO, en nuestro equipo de cada hospital, qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos va a beneficiar para que nosotros podamos tomar en cuenta la compra de los materiales. Aquí tenemos estos ejemplos de los catéteres de infusión, en donde tenemos la guía y vemos cómo estas gotitas son las infusiones que nosotros vamos a dar. Al momento de estar presionando, estos chorritos son los que van a ir deshaciendo nuestro trombo. Los metaanálisis también refieren que no hay pruebas claras, como lo habíamos comentado, entre el uso de un ultrasonido para trombolisis de catéter dirigido versus un catéter dirigido que no estemos usando un ultrasonido. Sin embargo, también hablan que la trombolisis sistémica puede tener mayor, o bueno, aquí lo puse así, pero puede tener mayor tasa de mortalidad y sangrados que un catéter dirigido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros vamos al punto, se acaba y no hay como una impregnación sistémica, solamente es en esa zona. Sin embargo, con los problemas metodológicos, los pacientes con terapia dirigida por catéter va a estar menos graves. Los centros generalmente los centros de tercer nivel tienen mayor experiencia y recursos y puede influir en estos resultados. Sin embargo, ya hay algunos estudios prometedores como el de Dinamarca, que es el Strify, en donde ya compara directamente el uso de ultrasonido con 20 miligramos de ateleplaza contra la anticoagulación, ¿no? Y ellos están viendo que si hay una mejora significativa o la trombolisis se reduce significativamente en cuanto a tiempo y espacio cuando se hace este tipo de estudios. Y hay otros que apenas están saliendo como estos que estamos mencionando, en donde van a hacer un estudio a 12 meses. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que la infusión directa al agente trombolítico como la alteplaza en la circulación pulmonar tiene que ser una dosis mucho más baja que la trombolisis sistémica. Aquí ya está descrito que vamos a tener que va a ser entre 8 a 24 miligramos, como hemos referido, contra los 50 o 100 miligramos que ya está descrito, ¿no? Hasta 120. Las ventajas teóricas, pues es esto, que ante menos dosis va a ser menos riesgo de sangrado, y los dispositivos utilizados, que el más común es el Craig McNamara y el Unifuse, son catéteres de infusión periférica reutilizados, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tienes en las dos venas, podemos utilizar dos catéteres Craig McNamara, que son mucho más baratos, podemos estar haciendo la infusión y se realiza sin ningún problema, pero el paciente siempre tiene que estar en cuidados intensivos ya cuando estamos allá adentro, ¿de acuerdo? El más conocido es el de Boston Scientific, que es el ECOS, que ya combina el uso del ultrasonido y ayuda a descomponer la fibrina, ¿no? Otro de los catéteres de este tipo que vamos a ver dirigidos es el Bashir. Este es un sistema que trae como una canastita y va a ayudar a abrir y cerrar junto con el medicamento que lo va a distendir para que sea fragmentarlo parcialmente y aumentar la superficie, ¿no? En cuanto a la evaluación clínica para el uso de estos catéteres, estos son algunos de los artículos o metaanálisis que ya están revisados, en donde ya dicen que sí ayuda de manera
significativa tanto el uso del ultrasonido como el del catéter en reducir tanto la relación del ventrículo derecho contra el izquierdo, o sea, el índice bajarlo y hacerlo casi normal, que contra la anticoagulación sola, ¿no? Eso le mejora muchísimo al paciente, mejora y disminuye los gastos tanto de terapia intensiva de los hospitales y también comparar las dosis que se tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque entre mayor dosis nosotros le pongamos, mayor riesgo de hemorragia intracraneal, ¿no? Eso ya es algo que ya está escrito, los vasos se llegan a tronar y por lo tanto podemos tener un hematoma o una hemorragia. Aquí tenemos uno de los ejemplos, vamos a poner un poco más de videos para que esto se haga didáctico. Este es el ejemplo promocional de Boston Scientific, en donde ellos nos refieren cómo funciona de una manera virtual el uso de su ultrasonido, ¿no? Aquí están deshaciendo el trombo, te van explicando cómo y qué partes tiene cada uno de estos componentes, la cubierta, el ultrasonido y cómo va a ir cada uno de los mismos y cómo se está generando estos como rayitos en los que vemos así como ondas, son las ondas de ultrasonido que van a permitir ver la imagen y por lo tanto en esas mismas ondas es en donde adyacente se va a liberar el medicamento para poder difundir, ¿no? Aquí lo están abriendo de una manera virtual, aquí nosotros lo estamos evaluando, se ve cómo está, por así decirlo, el transductor, la medida de los frames que también es importante, la categoría, y aquí por ejemplo ya estamos yendo directamente hacia el sitio donde se está acumulando o hay una mayor coagulación. Se retira la guía, se coloca que estés justo en el centro del trombo, se comienza a hacer la infusión, estas onditas son las de las infusiones y se empieza a deshacer todo el trombo, ¿de acuerdo? Se empieza la fibrina a separar y eso hace que el coágulo se licúe, ¿no? El medicamento va y penetra, lo va deshaciendo hasta el tal grado de poderlo sacar. Ellos comparan en parte de su video promocional que hay más de un 130% de lisis que contra un catéter Crag-McNamara y que entre el sistema ECOS antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un poco más fuerte, ellos lo refieren como un poco más fuerte ya que hacen la comparativa, ¿no? ¿Cómo es más fuerte? Por la secuencia de pulsos, algo muy importante. Entonces en esta secuencia de pulsos es mayor la de este lado, que es el nuevo, que es la pulsación que ellos mandan, o el medicamento que ellos mandan, que sirve para disminuir todo este tipo de trombos y por lo tanto nos ayuda a generar una mejor perfusión y a hacer mayor lisis sobre las células de fibrina. Otro de los detalles es de que también ellos se refiere que el sistema ECOS, tanto el común, el antiguo, podríamos utilizar dos de ellos, ¿no? Aquí vemos una angiotomografía de tórax o pulmonar, en donde valoramos en este corte coronal en una proyección MIP. Estamos valorando el hecho de las flechas amarillas nos marcan el trombo, ¿no? Está en un trombo agudo por las características, vemos cómo se encuentra hacia la pared. Vemos la localización, que es algo que ya hemos valorado desde antes, que es lo que tendremos que hacer. Y aquí vemos que ellos ponen dos guías, ¿no? Dos guías secos, en donde una va hacia el lado derecho y la otra hacia el lado izquierdo en esta proyección de fluoroscopía, en anteroposterior, en donde vemos que están proyectados directamente hacia el sitio del trombo. Y el otro catéter que vemos o que ya hemos comentado es el Bashir. Aquí en este catéter Bashir tiene como seguro que es como un interruptor en donde abre y cierra la canastita y esto nos va a ayudar a penetrar de mejor manera el trombo. Estas gotitas hacen referencia al medicamento, o sea, como abre y cierra, este medicamento va a ayudar a que se lise. Aquí tenemos otro video, aquí nos están explicando cómo abre y cierra y cómo manda estas gotitas. Si hemos llegado a hacer ejercicio, estamos familiarizados con el gimnasio, en los botes de proteína a veces traen ese tipo como de pelotita que está como rasgada, ¿no? Que es este mismo mecanismo, básicamente funciona igual. Ahí lo agitas y la proteína se deshace con la bolita o con la sonaja. Y aquí de una manera más o menos parecida se abre en medio del trombo y aparte nos está irrigando el medicamento, ¿de acuerdo? Y eso ayuda a disolver de una manera más sencilla el trombo y te vas a ir segmento por segmento, ¿no? O sea, te vas hacia lo más distal y vas regresando para poderlo irlo deshaciendo. Esto es importante, ¿por qué? Porque también es una buena opción para nosotros y para el manejo, ¿no? Aquí vamos a ver un esquema de cómo ellos entran. Generalmente se recomienda la entrada vía femoral. ¿Por qué? Porque si en dado caso se necesita un apoyo ventilatorio, que ya vimos que lo más seguro es que no,
hay que tener despejada la zona superior, ¿no? Se coloca en el sitio que nosotros queramos ponerlo, se abre, aquí vemos cómo se está abriendo poco a poco, se impregna, se vuelve a cerrar, lo volvemos a abrir y así se va haciendo, ¿no? Esta impregnación o estos movimientos también nos ayuda a aflojar la fibrina y ayudar a que se disuelva de manera más eficaz, ¿de acuerdo? ¿Qué es otro de los datos? Que este tipo de catéter como el Bashir nos va a permitir que además que estamos en la zona principal, el mismo medicamento se vaya y se infiltre hacia las zonas distales y lo podamos disolver de una mejor manera, ¿de acuerdo? Y así nosotros evitar tener que estar cateterizando de manera selectiva cada una de ellas y por lo tanto es un buen instrumento, nos ayuda de una manera eficaz y hay una mejor sobrevida, sobre todo en los pacientes que tengan un riesgo intermedio en donde nosotros no queremos que empeoren, ¿sale? La seguridad comparada contra la trombolisis sistémica, pues aquí ya tenemos de que mostró una tasa de hemorragia intracraneal del 2% menos el 1% que ya mostró la trombolisis dirigida por catéter. No hay un estudio aleatorizado directo, sin embargo, por los que se están haciendo, pues ya están mostrando una mejoría importante entre esta trombolisis y la mayoría de los estudios pues se van a identificar a corto plazo y hay que esperar a los que salgan a largo plazo, ¿no? Cuando ya hablamos de una trombectomía mecánica, vamos a tener todos estos dispositivos. Son claves, ¿por qué? Porque aparte de la trombolisis van a ayudar a jalar o retraer el trombo y nos va a ayudar a que sea más rápida la reducción de la sobrecarga del ventrículo derecho y que sea en una sola sesión. Como ya vimos en los de infusión, pueden ser hasta 24 horas, podemos tenerlo ahí, puede estar haciéndole lo que estábamos viendo los mecanismos. Y aquí esto todavía va a disminuir notablemente la estancia en la UCI. Aquí lo que nos falta valorar es de que si esta trombectomía mecánica también va a reducir de manera importante las secuelas como lo eran los datos de hipertensión pulmonar, como son los datos de disnea, que es algo muy molesto para los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las trombectomías que nosotros vamos a estar utilizando? Generalmente el que más se usa es el Inari Flow Retriever, que es el que habíamos visto en el esquema anterior. Este es un catéter de respiración grande. Aquí vemos los frames que se manejan desde 16 hasta 24. Son mallas autoexpandibles de autocontrol, son hechas de nitinol. Esto que vemos aquí está hecho de nitinol. Esto nos ayuda para fragmentar el trombo y poderlo extraer y crea un vacío que con una jeringa de 60 mililitros vamos a generarlo para poder aspirar el trombo y vamos aspirando y sacando hasta que podamos lograrlo. ¿De acuerdo? Aquí ya están descritos algunos ensayos que revisamos en donde ya sí se habla de que la reducción del cociente va a ser hasta un 25% de la relación de los ventrículos en el FLAIR y estudios diversos hablan que la estancia de la UCI se redujo hasta 1.5 días. Otro de los estudios, que es el FLASH, que ya revisó más de 1000 pacientes, habla que la reducción ellos lo valoraron entre 1.2 hasta el 0.98 en cuanto al índice, ¿no? Después de estarlo tan grande y la reducción de la presión arterial pulmonar. Este es el que más proyecta a decir que a lo mejor la trombectomía mecánica sí va a ayudar a reducir la presión o la hipertensión arterial pulmonar, solamente que falta que sí se evalúe a más de 10 o 15 años. Eventos mayores tuvieron un 1.8% y la mortalidad fue de 0.08%. El Peerless, ellos compararon el Flow Trigger contra el otro catéter que habíamos visto anteriormente, que fue el Krag McNamara, en donde la trombectomía mostró menos deterioro clínico, menos estancia aún y menos reingresos. Sobre todo esto es lo importante, el paciente ya no regresa. ¿Por qué? Porque a veces cuando se disuelve, a lo mejor no se disuelve el 100%, faltó algo y con como lo aspiras por completo, va a haber una diferenciación de lo mismo. Aquí tenemos este video demostrativo en donde vemos cómo va a funcionar el Flow Trigger. Aquí tenemos el trombo. Vamos a llegar por medio de la vía que nosotros escojamos, generalmente como les había comentado femoral. Introducimos el mecanismo, brincamos la guía y esta es la jeringa que nos va a condicionar los 60 mililitros de vacío, ¿no? En nuestro trigger tenemos luz o este lumen en donde a través de este se va a realizar la succión y también a través de este se pasa como tal el catéter Flow Trigger que tiene estas 3 mallas de nitinol en donde están hechas como discos. Esto que estén hechos de discos va desde una talla chica hasta una o small o hasta una extra large en donde tienen estas medidas. Nosotros lo vamos a hablar dependiendo de qué arteria vamos a llegar y cómo vamos a succionar el trombo, ¿no? Se explica que se pone el introductor vascular, se hace el exceso femoral, se llega hasta la zona, se atraviesa la guía con una guía de soporte. Tenemos esa guía de soporte, acercamos el catéter y realizamos la aspiración, ¿de acuerdo? Ya cuando lo tenemos, ese es el mecanismo generalizado que vamos a estar llevando. Tenemos este mecanismo en donde llega, conectamos la jeringa, se hace el vacío para que se tenga ahí.
abrimos y va a empezar a succionar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entra la malla va a entrar después, ahorita pues se van a estar extrayendo los coágulos. La malla también nos va a ayudar a que nosotros podamos generar en trombos más crónicos, ¿sale? Que no estén tan fáciles de adquirir o que estén más grandes. Los discos, se supone que tenemos que poner el disco distal a nivel también de lo más distal en donde ya no esté el trombo para poderlo succionar de manera completa y podernos retraerlo sin ningún problema. Esto se retrae y seguimos aspirando hasta que logramos sacar todo el catéter del organismo o del introductor que hayamos escogido. Aquí tenemos algunos casos en donde ya se están manejando el hecho de cómo funciona el Inari Flow Trigger. Aquí tenemos este tipo de lesión o ya vemos el trombo, está a nivel de la bifurcación de la arteria de la vena pulmonar derecha y aquí también tenemos otros más pequeños, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicieron? Introdujeron la guía, se posicionaron justo donde estamos en el defecto de llenado en esta angiografía con sustracción digital. No vemos estos defectos de llenado que son correspondientes a los que ya habíamos valorado en las ramas lobares de la vena derecha, ¿sale? Igual en el lado izquierdo, los más pequeñitos, aquí los vemos, introducen el Inari Flow Trigger y valoramos la resección o la extracción de los mismos, como lo vemos de esta forma. Y posteriormente, algo muy importante son los controles, ¿no? Para que nosotros veamos que ya no hay ninguno de estos tipos de trombos. Y aquí vemos estos ejemplos, ¿no? Aquí en estos ejemplos es de igual manera, en ambas ramas tenemos una tromboembolia fuerte, masiva, en donde vemos cómo tienen las características este trombo agudo, baja hasta las segmentarias y este se queda ahí en el lobar. Igual se introduce un catéter centimetrado, se mide, se realiza la aspiración, tenemos el foot river, se aspira con esto y posteriormente vemos la reperfusión. Esto sí es algo muy importante, ¿no? Aquí con nuestro catéter centimetrado se hace la angiografía en esta sustracción digital y vemos de manera bilateral que hay una hipoperfusión pulmonar. Sin embargo, cuando ya después de realizar el procedimiento se realiza un control angiográfico, vemos completamente todo el árbol que se opacifica al paso del medio de contraste y ya hay una alteración o se deja de tener una alteración de perfusión. Otro de los que nos puede ayudar para este tipo de procedimiento es el Penumbra Light Night Índigo. Este tiene una función similar, es una succión automática. La diferencia es que en vez de hacerlo una tracción manual de vacío, tiene una tracción motorizada, ¿no? Generalmente tiene una tecnología Volt que ayuda como que a tener una pulsación y esto nos va a mejorar la fragmentación y es más fácil de maniobrar que el Flow Trigger. Si ya vimos el Flow Trigger, tienes que poner la jeringa, tienes que aspirar, tienes que hacer vacío y tienes que meter los discos. Este puede generar algunos canales del trombo sin extraerlo por completo. Entonces esto sí nos va a ayudar a la perfusión, pero a lo mejor no lo va a sacar por completo. Por lo tanto, también se ha visto que ayuda a mejorar la trombectomía mecánica, la reducción del índice entre los ventrículos, lado izquierdo y lado derecho, entre un 27%, la disminución de la presión arterial sistólica en 4.3 milímetros de mercurio y la duración del procedimiento es menor, no son 37 minutos y los efectos adversos graves ellos manejaron entre 1.7%. El Strike P, ellos analizaron este mismo Penumbra, pero con 12 French y el preliminar en el 2024 habían dicho que sí había una reducción significativa tanto de la presión como del índice de los ventrículos y la trombectomía duraba aproximadamente 33.5 minutos. Los efectos adversos fueron un poco mayores, pero mejoran la función y calidad de vida ya comprobado a los 90 días, que es lo que venimos diciendo, solamente son a corto plazo. O nos falta también a nosotros tener la iniciativa de hacer estudios que se vayan a prolongar y podamos valorar de una buena forma. El Indigo System funciona de la siguiente forma, que aunque tengamos esta como arteria, básicamente es el mismo principio. Se realiza con un introductor vascular, nosotros lo vamos a meter, tenemos la guía y abocamos la porción distal, ¿no? Ya que se aboca, vamos a tratar de llegar hacia el coágulo y con esta máquina, como hemos visto, esta máquina crea como un vacío, como un back, se dirige directamente hacia donde está el trombo y se va aspirando poco a poco y aquí va cayendo, ¿no? Al tener esta aspiración también una de las ventajas es que va a haber una mayor pérdida, por así decirlo, de sangre. Tampoco es como que el paciente se vaya a desangrar, sin embargo, pues sí va a haber mayor extracción de la misma. Te va a seguir todo llegando, esa puntita hace como que lo afloja
pones el aspirador y lo vas succionando. Entonces es algo muy práctico que nos pudiera ayudar. Y por último, otro de los aparatos que nos pueden ayudar, que son algo caros, es el AngioVac y el AlphaVac, ¿no? El AngioVac es un sistema de derivación veno-venosa que generalmente son 28 French y este tiene un retorno de sangre, ¿no? Este sí beneficia porque no hay tanta pérdida de sangre. Se utiliza principalmente cuando hay coágulos también en la aurícula derecha que están ahí justo antes de que se haya usado hacia las arterias o las venas pulmonares y se requiere un equipo complejo para la ecocardiografía. Ahora bien, el AlphaVac vamos a tener que similar pero con bomba manual y está aprobado por la FDA para estos estudios. Aquí tenemos estos ejemplos y pues tenemos este tipo de boquilla en donde nos va a servir para nosotros llegar al trombo. Todo esto se conecta a un aparato. Este aparato nos va a ayudar también en gran manera para que podamos regresar la sangre, ¿no? O sea que si así como estamos teniendo la salida y el trombón, podamos regresarlo sin ningún problema. Y el AlphaVac es diferente, este es manual. O sea, nosotros vamos a jalarlo, así como habíamos visto al principio, en el otro con la jeringa. Sin embargo, este tiene mayor alcance o mayor cantidad de mililitros que nos van a ayudar. En cuanto a los riesgos y consideraciones, hay que tomar en cuenta que a mayor calibre de los catéteres, mayor aumento de sangrado, ¿no? Por lesiones vasculares, por el paso de la válvula que habíamos comentado anteriormente y las complicaciones en el sitio de acceso. También hay que ver el control de la pérdida de sangre, el FlowTriever, el Índigo y el AngioVac, pues son circuitos, ¿no? Este último sobre todo que va a poder regresar. El Índigo y el FlowTriever, pues por ejemplo uno es de reinfusión y el otro es de succión variable. El uso del filtro de vena cava, como habíamos comentado al principio, pues ya la evidencia ya no es tanto. Hay que tener en cuenta que la conclusión, hay que ver que los filtros de vena cava inferior pueden ser útiles en casos seleccionados, sin embargo, pues ya no se usan de manera rutinaria. Otra de las importantes es el abordaje individualizado, como hemos visto, medicina basado en la persona o en el paciente y valorar si es la trombolisis sistémica como primera línea en los centros de especialidad y ya después en los centros más avanzados, si contamos con el PERT, poder decidir el hacer directamente una aspiración dirigida. Cuando ya tenemos el PERT, hay que calcular siempre el PESI y el BOBA con la troponina, el uso de la angiotomografía, el ecocardiograma para valorar sobre todo la situación de carga y la anticoagulación. Las estrategias según el riesgo, cuando es riesgo alto, pues el objetivo va a ser revertir la inestabilidad hemodinámica de una forma rápida, el tratamiento de la trombolisis sistémica y las alternativas es la intervención endovascular. El riesgo intermedio va a ser prevenir la descompensación hemodinámica, la anticoagulación, el monitoreo estrecho. Y estas son algunas de las tablitas que vamos a ver que hay limitancias para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque generalmente, como vemos, va a tener un requerimiento en la UCI. El enfoque práctico, pues la selección del tipo de intervención va a ser una trombectomía por succión. Aquí generalmente va a estar referido por cuando el trombo es central o cuando existe una contraindicación de unos trombolíticos y la trombolisis dirigida por catéter va a ser en trombos segmentarios, ¿no? Que generalmente no son accesibles a succión, podemos dejar ahí el catéter y se va a disolver. El trombo en tránsito en la aurícula derecha ya vimos que es alto riesgo de muerte y generalmente vamos a utilizar un AngioVac. Y la técnica de procedimiento, generalmente vamos a utilizar catéteres tipo pigtail o balones mínimos para disminuir el daño valvular y podemos pasar las válvulas cardíacas y de preferencia el acceso femoral para comodidad del anestesiólogo de cualquier equipo y comodidad de nosotros, ¿no? Es más fácil maniobrar desde acá en este tipo de pacientes y sobre todo por el tipo de anatomía. Y también siempre medir lo que son las presiones pulmonares y gases antes y después del procedimiento para tener un buen manejo del paciente. Y por lo tanto, las preguntas sin responder o que aún se están así como que entrevemos, es si existe el beneficio a largo plazo, ¿no? Eso es lo que hay que valorar a futuro. Identificar quién necesita la intervención inmediata de nosotros y quién solamente la observación con terapia sistémica y evaluarlo, ¿no? Decir, sabes que todos estos van a ir directos para acá, los resultados clínicos son clave y la estructura de los equipos PERT, si sí nos ofrece mejores resultados, a lo que ya vimos, pues sí, hay que establecerlo en cada uno de nuestros hospitales de preferencia. Y la relación costo-beneficio con los distintos tipos de tratamientos ya vimos que es mejor por cuestiones ya a largo plazo de que menos tiempo en la UCI, menos tiempo de medicamento, menos tiempo de equipo y la intervención sí va a reducir significativamente estos costos, pues ya vimos que lo más probable es que sí. Ahora hay que ver si a futuro también reduce los costos y mejora la funcionalidad de los pacientes. Entonces ya como conclusiones, la tromboembolia pulmonar pues es potencialmente mortal. Vamos a tener que la terapia anticoagulante sigue siendo el tratamiento base, pero no es suficiente.
Y la terapia dirigida con catéter permite utilizar menos dosis antitrombóticos, ya vimos por qué se va dirigido a esa zona. Y el rol del equipo PERD es clave, ¿no? Ya esas preguntas que acabamos de hacer en la diapositiva pasada se contestan aquí con las conclusiones. Es clave, lo tenemos que hacer, sí, nos va a ayudar a todos, sí, y vamos a aprender todos de todos, que es lo importante. Y la estratificación de las diferentes escalas que ya vimos para poder decidir qué tipo de anticoagulación vamos a usar, qué tipo de trombolisis o trombectomía. Ya que decidimos qué vamos a hacer, hay que valorar que la trombectomía mecánica puede remover trombos sin necesidad del trombolítico, y eso también va a disminuir los riesgos de sangrado en pacientes que tengan alto riesgo del mismo. Y la elección del dispositivo va a depender de la anatomía y del estado hemodinámico y la experiencia del centro en donde nosotros nos encontremos. Esta fue la bibliografía que se revisó y esto sería todo por la plática, y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias.